Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 1 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Hoy se celebra el Día de Todos los Santos, pero en Venezuela esto contrasta con la situación que va a tener que enfrentar el fiscal de la Corte Penal Internacional, que está de visita en nuestro país. No se trata simplemente de un viaje diplomático, tiene que ver, y lo hemos comentado en varias oportunidades, lo hablaremos a lo largo de la mañana de hoy, con un examen preliminar abierto desde febrero de 2018 por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Simplemente recordar lo que ya dijo la anterior fiscal Fatou Bensouda en su informe de 2020, lo reiteró antes de entregar el cargo, y es que ella aseguró que existían razones suficientes, fundamentos razonables para creer que al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas, individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad. Y en ese informe que ella publicó en 2020 detallaba a qué se refería. Ella hablaba de la privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales, la tortura, hablaba de violación, otras formas de violencia sexual, persecución a grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos. Esta es la razón que motiva este viaje del doctor Karim Khan a nuestro país. Él, en una entrevista al País de España, daba algunas pistas de su posición sobre Venezuela. No habló demasiado, como es natural. Le preguntaban qué expectativa tiene sobre su visita a Venezuela. Voy a escuchar y a entablar relaciones. Creo que es maravilloso. Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI. No asisto sin invitación. No los visitaré como un agente clandestino. Fui invitado a Colombia por su presidente y fui invitado a Venezuela por su presidente, y como Estado parte que se ha comprometido a mantener los valores del Estatuto de Roma, creo que es un paso muy positivo. ¿Qué debería hacer? Me preguntan, el gobierno de Maduro para evitar la apertura de una investigación. No voy a usar su formidable plataforma para darle consejos a un jefe de Estado. El Estatuto de Roma es claro en cuanto a lo que se necesita. Si un país da un paso al frente, yo me haré a un lado. La presión para abrir una investigación en Venezuela es enorme, le preguntan, con numerosos denunciantes. Es un caso complejo, y él dice, no hay ningún caso sencillo, porque trabajamos con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Pero tenemos gente maravillosa con mucha experiencia y juntos nos aseguraremos, si Dios quiere, de cumplir con nuestras responsabilidades con la justicia. Y es lo que están pidiendo víctimas, familiares, abogados de derechos humanos a propósito de esta visita inédita a nuestro país. Lo hablaremos, ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Simplemente comentar que hoy se celebra la segunda audiencia en el caso de Alex Saab, este empresario colombiano, además agente venezolano, acusado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, entre otros delitos. Aparentemente, según ha dicho uno de sus abogados, él se va a declarar inocente, es decir, no culpable, y esto garantizaría la publicación del documento de la acusación en su contra. Decía que tenemos a nuestra primera invitada, acá la veo en Zoom, diputada Dinora Hernández, diputada de 20 de Venezuela. Gracias por atendernos. Con ella vamos a hablar acerca de varios temas. Bienvenida, buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por la invitación nuevamente. Pues la verdad, mucho interés de escuchar su opinión. La escuchamos un poco lejos, tengo que decir. 20 Venezuela emitió un comunicado a propósito de la visita del doctor Karim Khan
a nuestro país, instaba al fiscal de la Corte Penal Internacional a incluir en su recorrido encuentros con organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares. Entendemos que a estas alturas todavía no hay confirmación acerca de la agenda del doctor Khan. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. María Alejandra, quiero inicialmente pedirte un solo minuto para expresar mis palabras de pesar y condolencia, porque el sábado 30 partió sin ver el sol de la libertad un estimado amigo, Fernando Álvarez Paz, el director nacional de Gente Emergente, hermano de Osvaldo Álvarez Paz, quien a solo 3 días de habernos reunido con él nos decía: luchen por la verdad y continúen buscando que en Venezuela no haya impunidad. Y quiero enmarcar en este contexto tus palabras, porque precisamente 20 Venezuela, cuando emite un comunicado, no hace más que expresar ese deseo y a la vez, como lo expresaba nuestro joven valiente Carlos Fernández, esa satisfacción porque Venezuela sea visitada en este momento por el doctor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Es una buena noticia, sin lugar a dudas, que él esté en suelo venezolano, y más aún con los credenciales que tiene y el buen prestigio en ser un hombre que busca la libertad. Sin embargo, responsablemente, con mucho respeto, tengo que decirle, doctor Karim Khan, en Venezuela quienes lo recibieron tienen sus manos manchadas de sangre. Le estrecharon las manos los esbirros del tirano, los esbirros los victimarios, estos que han causado tanto dolor en suelo venezolano. Aún está latente la lucha libertaria de las víctimas. Quiero también decirle y saludar además el trabajo arduo de las organizaciones de derechos humanos, de las diferentes familiares de las víctimas que han luchado para que Venezuela tenga hoy totalmente documentada todos estos expedientes que reposan en la Corte Penal Internacional. Solamente nuestro llamado es a decirle: no se vaya solamente, doctor Karim Khan, con la expresión, con el testimonio de quienes son de alguna manera los victimarios, de quienes representan al tirano, pues ellos para usted solo tendrán excusas, solo maquillarán y solo le presentarán algo que ellos quieren que usted crea. Pues váyase con el abrazo solidario, con la satisfacción de conversar con las víctimas de este régimen tiránico, que son, en resumidas cuentas, quienes tienen la verdad en sus manos. Ejemplo meritorio para Molly de la Sota, quien ha librado una lucha valiente para pedir justicia para su hermano. También los esposos Pernalete, quienes piden justicia para la muerte de su hijo. Señor fiscal, los testimonios de las víctimas, los testimonios de la ONG, allí es donde usted encontrará la verdad. Gracias, María Alejandra y RCR, por esta oportunidad. Sobre el tema de la justicia internacional, más allá de esta visita, que es muy importante, insistimos, es inédita, esto no había ocurrido desde la aprobación del Estatuto de Roma. El fiscal de la Corte viaja a Colombia porque había un examen preliminar en ese país también desde hace mucho tiempo, y está en Venezuela por la averiguación, o digamos el examen preliminar, a la espera de la apertura o no de una investigación. En nuestro caso, yo le pediría un comentario, diputada, porque a esto se suma la acción de la justicia internacional. Mencionábamos el caso de Alex Saab, hoy lo presenta en audiencia, pero hay otros procesos abiertos y otras extradiciones que están en marcha. Yo le pedí un comentario sobre el impacto que esto tiene para pensar o no en una transición a la democracia en nuestro país. La escuchamos. Sí, María Alejandra, sin lugar a dudas que yo hoy ratifico lo que siempre ha venido diciendo mi organización política 20 Venezuela. Hemos confiado en la justicia internacional y desde hace mucho tiempo hemos dicho que en Venezuela solo no podíamos salir de este sistema, porque los tiranos no se hacen justicia a sí mismos. Los tiranos sencillamente montan este entramado de fraudes electorales para sostenerse en el poder. Los tiranos sencillamente maquillan cifras, extorsiones,
funcionan a través de lo que ellos denominan programas sociales, pero que son programas de sumisión social, pues sin lugar a dudas que teníamos también nuestras esperanzas y nuestra fe, pero además porque conocemos cómo actúa en la justicia internacional. Hoy entendemos que es todo lo valiosa que hemos venido diciendo, porque sirve para conformar un cerco por medio del cual este tirano se sienta de verdad en posición de tener la posibilidad de ceder en algunas aspiraciones para poder negociar, como siempre lo hemos dicho, en un formato de precondiciones. Me explico, en algunas ocasiones hemos rechazado diálogos, negociaciones que se presentan ventajosas para el régimen, en los que ellos solamente los utilizan para ganar tiempo, pero no se sienten amenazados por nadie. En este momento entendemos que la justicia internacional, cortarle vínculos, inclusive en el caso de Alex Saab, al cerrar cuentas millonarias como está sucediendo en México, significa de alguna forma acercar al verdugo, al tirano, para decirle: esta es tu posición, tú estás siendo cuestionado como criminal de lesa humanidad, estás siendo investigado por corrupción, por hechos que te reportan años de cárcel, y tienes la posibilidad de irte mediante los mecanismos de la justicia, no en plataformas que nos han presentado algunos pseudo opositores, donde se sientan al tirano y dicen: pues llegó la hora de la convivencia, ahora es paz y amor, olvidándonos de lo que, del daño que le han hecho a las víctimas que lamentablemente han caído en tiranía, María Alejandra. De manera que la justicia internacional está actuando y estamos confiados en que, aun cuando entendemos que hay procesos que son muy lentos, el tirano finalmente, y quienes le han servido para digamos, sostenerse en este andamiaje de extorsión social y electoral, también van a responder ante la justicia, María Alejandra. Ustedes mencionan en esta carta, bueno, su organización, a propósito de la visita del fiscal, que la agenda del régimen venezolano tiene fines políticos y tiene el objetivo de obtener algún tipo de impunidad. Y yo le pedí un comentario porque no sé si este llamado de alguna manera subestima el conocimiento que tiene no solo el fiscal, sino esta instancia judicial acerca de Venezuela por el examen preliminar que ya se ha abierto por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, diputada? La escuchamos. No subestima, María Alejandra, advierte, y es nuestro deber, en mi caso como parlamentaria, como política, en el caso pues de las organizaciones como ciudadanos, es nuestro deber alertar al fiscal Karim Khan sobre el modus operandi y la forma cómo funciona o cómo trabaja una tiranía que no ha hecho más que sostenerse en el poder mediante estrategias. Entonces le estamos diciendo lo que todo el mundo sabe, para que él lo compruebe in situ, y es que esta tiranía les va a presentar cárceles pintadas, pero que estos lo que representan son centros de tortura. Y yo aprovecho de decir que ningún olor a pintura va a tapar el olor de la sangre que aún está derramada en esas cárceles que han testimoniado tanta tortura. Y aprovecho también la ocasión para pedirle al fiscal: entreviste a las víctimas, vaya a las cárceles de Venezuela, busque dónde está el señor Hugo Marino, que tiene 2 años desaparecido, pregunte cómo fue lanzado desde el piso 10-11 del SEBIN el concejal, porque para ese momento estaba en ejercicio Fernando Albán, pregunte por todo el dolor y la vejación que sufrió el diputado Requesén, pregúntele a los familiares, pero también pregúntele a las víctimas cómo lo ha tratado este régimen, pregunte a los familiares del general Baduel cómo fueron sus últimos días, porque, insisto, en las organizaciones no gubernamentales protectoras de derechos humanos, en las víctimas, en los familiares, allí, señor fiscal, usted va a encontrar verdad en el régimen, y nuevamente alertamos, va a encontrar cifras maquilladas, va a encontrar cárceles recién pintadas, va a encontrar mentiras, porque así se mueve un sistema de esta naturaleza. La naturaleza del delincuente es mentir una vez que delinque, María Alejandra.
Diputada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al panorama político que está directamente relacionado con el tema que estamos discutiendo la mañana de hoy. Y le comento por qué este esfuerzo de la comunidad internacional o de la justicia, de las autoridades, ha venido relativamente de la mano con el esfuerzo de los factores políticos y la sociedad civil que aspira a una transición a la democracia en nuestro país. Sin embargo, en el caso, y lo comentábamos con algún dirigente de su organización, de la Alternativa Democrática, no está en su mejor momento. De hecho, entiendo, están frente a una situación que va a exigir definiciones de cara al año 2022 y podría determinar una transformación o no de este apoyo que ha obtenido la Alternativa Democrática, bueno, si se pone fin o no al gobierno interino que preside ahora mismo Juan Guaidó. Entiendo que eso está en discusión, al menos eso nos han dicho dirigentes de su organización. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a este tema. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del papel de la justicia internacional. En el caso concreto de Venezuela, está de visita en nuestro país el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y esto obedece, insistimos, a un examen preliminar abierto por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Se abrió desde el año 2018. La anterior fiscal concluyó que existían razones suficientes para pensar que efectivamente se estaban cometiendo crímenes que son competencia de la Corte, que figuran en el Estatuto de Roma. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, y yo le hago una inquietud, diputada, que tiene que ver con la crisis institucional que atraviesa nuestro país, este esfuerzo de la comunidad internacional de la justicia, que va paralelo a el trabajo, entendemos que hasta ahora se venía realizando desde los factores o con ayuda de los factores políticos, de la sociedad civil. ¿Qué puede decirnos acerca del año 2022 y la posibilidad de que continúe o no el gobierno interino que preside Juan Guaidó? Entiendo que es un asunto que preocupa y mucho a la comunidad internacional. Le escuchamos. María Alejandra, sin lugar a dudas que es muy importante sostener que muchos factores políticos, sociales y pues civiles han luchado y han tenido en su narrativa, porque además mucho lo hemos entendido genuinamente que es así, la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y sabemos que la evidencia está en todos estos casos que están documentados en la Corte Penal Internacional, y por lo que refieres bien el fiscal general a tierra venezolana. Sin lugar a dudas, la crisis institucional que se ha generado en
oposición venezolana no tiene nada que ver con el tema de la justicia internacional, y sé que no me lo contextualizas en ese ámbito, pero yo quiero ponerlo de relieve para dejar bien claro que afortunadamente, aun cuando existe esa crisis que bien mencionas, la justicia internacional no se detiene y sigue avanzando y sigue tratando de ver todos los tentáculos que han sumido a Venezuela en esta tragedia política social. Pues bien, aquí el tema de la institucionalidad ha sido la coherencia. No se puede, María Alejandra, pedir respeto a los derechos humanos, no se puede pedir respeto a las víctimas cuando te sientas en una mesa de negociación para absolver al victimario, para absolver al tirano. Es decir, la política venezolana, lamentablemente, en algunos sectores de la oposición ha carecido de coherencia entre narrativa, palabra y acción. Y reitero, por ejemplo, tal es el caso de lo que sucede hoy en México. Muchos políticos conocidos usaron la palabra convivencia, y mi pregunta es, ¿cómo convives con el tirano? ¿Cómo convives con el esbirro? ¿Cómo convives con el victimario que le ha causado tanto dolor y daño a tu tierra, a tu pueblo, a tus ciudadanos, a esos ciudadanos que representas, sin pasearte por la posibilidad de que la justicia pueda ser de alguna manera ese tamiz por el cual tú puedas estableciendo las responsabilidades de devolverle la confianza en la democracia a las víctimas? De manera que esa crisis institucional, y empezando por los índices de popularidad, pero también por cada una de las acciones, vienen dadas por lo que no se ha hecho. Un gobierno interino que contó con el respaldo de 60 países, pero además que debemos ser bien honestos, que fue un gobierno colegiado, que se abrogaron la mayoría parlamentaria. Es más, la desfachatez de firmar una carta 3 grupos políticos y de hablar en nombre de la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional fuimos o somos 112 diputados, entre alacranes, por cierto, que surgieron del seno de esas mismas organizaciones que hoy dicen que piden la defensa de los derechos humanos. Y la pregunta es, ¿cómo pedir respeto por los derechos humanos y defensa de la libertad si tú quieres llegar a un acuerdo con el régimen que sojuzgó a los ciudadanos? Entonces, es muy difícil y, como bien lo señalas, complejo detenerse a hablar de la continuidad del régimen o de la continuidad de la convivencia. En este caso muy particular, yo ni con la continuidad del régimen ni con la continuidad de la inoperancia se ha dado... ¿Me permite? Sí, diputada, tenemos una declaración que fue muy comentada en redes sociales de Enrique Salas Romer, fundador de Proyecto Venezuela, ex candidato presidencial. Él se refería al tema de la continuación o no del gobierno interino, el apoyo que ha obtenido la comunidad internacional. Vamos a colocarla, esto está en redes sociales, brevemente, son unos segundos, y yo le pedí un comentario. Para terminar, concluir con algo que vincula lo nacional con lo internacional. Nosotros tenemos en Venezuela hay una reacción muy fuerte contra el G4, que ese es un pacto político que nunca ha logrado producir ese sentimiento de unidad, que es algo que es consecuencia de acciones que lo preceden. O sea, la unidad no es una fórmula política, sino es una consecuencia. En Venezuela cae Pérez Jiménez, hay un pacto de punto fijo, pero se genera el espíritu del 23 de enero. Aquella especie de euforia que todos sentíamos y nos llevó a remar en dirección a tener un país democrático. Un ejemplo nada más. Entonces, en Venezuela hay un pacto que está totalmente desprestigiado y que muchos quieren eliminar. Y está bien que se elimine, pero hay una figura que no debe ser tocada sin la anuencia de la comunidad internacional. Me refiero a Guaidó. No por los méritos, las virtudes o sombras que pueda tener Guaidó, sino porque él en este momento, intuitu persona, como dicen los abogados, representa la única figura que goza del respaldo de 50 y tantas naciones del mundo. Y como diputada, quisiera su comentario, su opinión acerca de esta reflexión que hace Enrique Salas Romer. Lo escuchamos.
Es muy importante lo que él señala porque él se basa sobre ese respaldo que le ha dado la comunidad internacional al presidente interino y que nosotros en todo momento hemos señalado que ese respaldo debió ser utilizado para lograr la libertad de Venezuela. Yo no me estoy basando en el respaldo de la comunidad internacional, que siento que es importante, pero tampoco los venezolanos hemos pedido una conducción de la comunidad internacional. Le hemos pedido respaldo para lograr la libertad. Mi pregunta es, ¿cuántas acciones se han realizado para la búsqueda de la libertad? Cuando tú decides acceder a mecanismos de diálogo que ya sabes cómo este régimen los utiliza a su conveniencia, cuando partidos políticos deciden ir a estrategias electorales, pseudoelectorales, también planteadas de este régimen como fin de continuidad en el eterno ritornelo del mareo, de la mentira. Mi preocupación en este caso, y sí, reconozco que la palabra molestia afloró en mis labios. Mi molestia ha sido porque precisamente ese respaldo de la comunidad internacional, todo ese apoyo no se usó a favor de la libertad de Venezuela, sino que se usó a favor de la convivencia con el régimen. Mi pregunta sería, en todo caso, ¿está dispuesto el presidente Juan Guaidó a asumir parte de los errores que se cometieron? ¿Está dispuesto el presidente Juan Guaidó a tomar la batuta y decirle nuevamente al país el cese de la usurpación es el camino? Porque las últimas declaraciones que yo escuché del diputado Juan Guaidó es decir que debemos retomar el camino de México. Entonces mi pregunta es, ¿una continuidad para qué? Entonces esta va a pasar de ser una presidencia interina a ser una presidencia infinita. Lo primero que tendría que quitarse es el nombre, porque interinato es para que lleguemos a un puerto común juntos, para que de allí podamos alcanzar la libertad, hacer la transición, reinstitucionalizar al país y alcanzar la democracia. Nunca votamos los venezolanos por una presidencia interina eterna, y como parlamentaria yo me sumé a la propuesta de que el presidente Juan Guaidó, cuando por cierto recordarán aquella tarima, nadie creía y muchos no querían que él asumiera el 233 constitucional, pues fue 20 Venezuela y fue la fracción 16 de julio quien lo respaldó de primero para que asumiera ese fin. Cuando el diputado Juan Guaidó habló del TIAR, allí estuvimos. Cuando habló de R2P, allí estuvimos. Pedimos 187 numeral 11, pedimos R2P, pedimos TIAR, así como pedimos nosotros hace mucho tiempo también investigación de los activos, de la gerencia y de la gestión de los activos, para que no llegáramos a estos desmanes que tenemos hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿se aprendió de los errores? ¿Podemos garantizar una continuidad? Y si no se aprendió, María Alejandra, ¿continuidad para qué? Bueno, nos quedamos con esas inquietudes, seguramente hablaremos en el futuro al respecto. Diputada, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Sí, estés muy bien. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR
750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando la mañana de hoy acerca de la presencia, la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, Karim Khan, quien tiene planteado, según lo publicaba en sus redes sociales, reuniones institucionales con autoridades, pero también representantes de la sociedad civil. Bueno, según sabemos, hasta este momento se desconocen los detalles de las personas, organizaciones con las cuales va a sostener encuentro durante su visita, corta visita a Venezuela. Creo que parte el próximo 3 de noviembre. Llegó el día de ayer y la primera imagen que vimos fue, bueno, el recibimiento del canciller del régimen venezolano. Él decía en una nota de prensa que va a tener reuniones con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con autoridades, Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. El viernes pasado hubo una manifestación ante el PNUD en Caracas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de familiares de víctimas de derechos humanos, abogados, defensores, pidiendo tener, bueno, un encuentro con el fiscal. Nos decía un abogado que se encuentra en el exilio, quien participó en una actividad organizada en Bogotá, en la capital de Colombia, para pedir encuentro con el fiscal Karim Khan, que en esa oportunidad fue complicado, fue difícil, y existe preocupación en torno a la seguridad y la confidencialidad de las víctimas. Eso nos decía este abogado. Tenemos a Teresly Malavé, me dicen, abogada, defensora de derechos humanos, y le agradezco recibir nuestra llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Pues yo le pedí un comentario acerca de su expectativa en lo personal sobre esta visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional y algunos casos de los cuales usted ha formado parte. Veíamos con dolor, si me permite, la declaración de la tía Bolívar, la tía de uno de los oficiales de la Policía Metropolitana que lleva más de 18 años detenido el viernes pasado, expresando su consternación acerca de la situación de su sobrino y la necesidad de tener un encuentro con el fiscal de visita a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, definitivamente con el gobierno, con el empeño de llegar a hacer un acuerdo de cooperación entre Venezuela y la Corte Penal Internacional, ha hecho cosas tras bastidores que violan peor los derechos humanos, como es el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana. Después que tienen 18 años en el Ramo Verde, lo trasladan a una cárcel tan
horrorosa como es Fénix Barquisimeto. De Fénix Barquisimeto, recuerdo, salió Gilbert Caro, a quien fui a buscar con 18 kilos menos, lleno de parásitos, de sarna. Las condiciones en las que están los funcionarios de la metropolitana ya no son distintas a las de los presos comunes. Y ellos no merecen esto. Los funcionarios de la metropolitana merecen la libertad. No es que los presos comunes los merezcan, pero es que la situación de ellos se está empeorando. En el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana, fíjate, Alejandra, sucedió algo que a mí me dejó, bueno, nunca me sorprende las cosas que puede hacer el régimen, realmente. Ellos en una oportunidad me pidieron que los fuera a visitar, yo fui, conversé con ellos, y me dijeron que habían sido visitados por un fiscal del Ministerio Público que les manifestó que los iban a ayudar para procurar su libertad. Y la condición era que ellos renunciaran a la defensa privada. Yo les dije inmediatamente que lo hicieran. O sea, que si yo tenía que renunciar, yo ir y hacerlo, lo hacía, porque la llave la tienen ellos, no la justicia, la tiene el régimen. Ellos son los que dicen quién va preso y a quién van a soltar, o dónde van a estar, o cómo va a ser ese infortunio, esa vida que llevan en prisión los presos políticos, que es aún peor que la de los presos comunes, porque no hay mecanismo, sino a través del gobierno para que se genere su libertad. Bueno, efectivamente, ellos renunciaron, le mandé todo lo que tenía que mandar para que ellos se lo entregaran a esta gente que supuestamente iba a procurar su libertad, y mira lo que hicieron. Los mandaron para allá, tienen que comprar un uniforme, acuérdate que el Estado no les provee absolutamente nada, y esto con la finalidad de que cuando lleven al fiscal Karim Khan, a mi manera de ver las cosas, a Ramos Verde, pues no se encuentren con este dantesco castigo que le están dando, que en una oportunidad creo que tú misma lo calificaste de cruel y se me quedó en la mente este cruel castigo que le están dando a 3 hombres que son los que quedan presos, que tienen 18 años, que han redimido la pena, que le corresponde la fórmula alternativa al cumplimiento de pena, no porque el gobierno se lo quiera dar, sino porque le corresponde por ley, porque si le respetan el debido proceso, ellos tienen que estar en la calle. Y quiero decir, Alejandra, por esta vía, que ellos no han sido condenados por delitos de lesa. Mira, la excusa que siempre pone el régimen. No, ellos fueron juzgados por delitos comunes. En el momento en que ocurren los hechos, el 11 de abril del 2002, en el cual ellos ninguno participó, y eso fue lo que quedó probado en el juicio, pero bueno, necesitaban un culpable y los condenan a ellos. No estaba vigente el Estatuto de Roma. No estaba vigente ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie, no estaba vigente. Y no fueron juzgados tampoco por violaciones graves de los derechos humanos, como también alega el régimen. No, ellos fueron juzgados por delitos comunes y en su acta de ejecución de la sentencia está que han debido gozar de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena desde el 2010. O sea, no es de ahorita, le deben más bien. Y otra cosa, ellos han trabajado y han estudiado desde el mismo momento en que fueron detenidos. Ellos duraron 4 años en la Policía Metropolitana, zona 2 cuando existía, y 14 años, 6 meses en Ramo Verde, en Senapromil. Y todo ese tiempo han trabajado, de manera tal que ellos deberían optar o deben ser favorecidos por la redención judicial de la pena por el trabajo y el hecho. Este empeño de mostrar las cosas perfectas de un día para otro ha llevado a peores violaciones de los derechos humanos. Nos seguimos quejando y denunciando. Ellos hicieron unas reformas legislativas que, lejos de mejorar la condición en Venezuela de los presos políticos, lo que les ha hecho es muchísimo daño. Todas las causas están paralizadas con la reforma que se hizo en 3 días, sin entrar al detalle de lo inconstitucional de estas reformas del Código Orgánico Procesal Penal, pero que en fin, cada artículo contenía como una mejora en lo que respecta al respeto a los derechos humanos. Me remitieron causas del tribunal militar a los tribunales penales ordinarios, tribunales colapsados desde la estructura, que no sirven las escaleras, no hay baños, absolutamente sucio, colapsado como edificio y como estructura y como
ente administrativo para la distribución de causas, tribunales abarrotados de causas, jueces con retardos procesales en causas de presos políticos de años y años, María Alejandra, ahora reciben expedientes que vienen de la jurisdicción militar. Los detenidos que están en DGCIN, que el general Héctor Hernández de Acosta, el coronel García Palomo, el coronel Igber Marín Chaparro, Gustavo Malavé, que es de Petróleo, Luis de la Sota, que está en Puerto Tiuna, el coronel Dos Santos, Rodríguez Torres, toda esta gente, los esposos Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Marrufo, el coronel Ali Peñalver, toda esta gente está detenida en condiciones infrahumanas. En el DGCIN, en la parte donde está el coronel Hernández de Acosta y García Palomo y Dermarín, todos ellos están en un sótano donde respiran constantemente monóxido de carbono. En estos días sacaron al general de Acosta y le practicaron un cateterismo y lo devolvieron en las mismas condiciones con angina de pecho, otra vez a ese sótano asfixiante. No entendemos por qué. Sí, ya dijeron que sacaran que al final han tratado, perdón que interrumpa Teresli Malavé, han tratado de, digamos, modificar las condiciones de reclusión, si me permite, torpemente frente a la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional en nuestro país. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Tuvimos problemas allí con la comunicación con Teresli Malavé. La comprometo para conversar en los próximos días sobre el resultado de esta visita, insisto, inédita del doctor Karim Khan a nuestro país. Le agradezco profundamente compartir su testimonio y además la información sobre la situación de presos políticos en Venezuela. Nos despedimos. Gracias. Como siempre, gracias. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Nos encontramos mañana. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social preocupados